para que después la puedan consultar. Y vamos a hablar acerca de las armaduras y vamos a ver cómo sería el análisis de este tipo de estructuras por el método de los nodos. Solamente vamos a ver el método de los nodos acá en nuestra clase, en nuestro curso, para que veamos el análisis y comprendamos por qué es necesario realizar este tipo de metodología o este tipo de análisis en estos elementos estructurales y entendamos la importancia de ellos en el diseño estructural. Entonces, vamos a definir qué es la armadura. La armadura es un elemento, generalmente es metálico, pero podemos encontrar también armaduras en acero, ¿cierto? Las cuales nos sirven para afrontar grandes luces en elementos o en estructuras como bodegas, como puentes, como eh, coliseos, cubiertas para domos, bueno, centros comerciales, en las placelotas de las comidas, nosotros podemos encontrar este tipo de elementos, donde queremos un espacio abierto y la luz, si colocamos una viguita de concreto o una viguita metálica o otro tipo de elemento estructural, pues nos daría un elemento primero muy costoso porque sería demasiado alto para mejorar su inercia y pues estéticamente no sería lo mejor, visiblemente no sería atractivo. Entonces, este tipo de elementos surgen para suplir ese tipo de necesidades. Nosotros encontramos armaduras, o lo que estamos viendo aquí mejor en la diapositiva, son armaduras típicas para bodegas, que son estas dos fotografías que tengo aquí en la parte superior y que estoy señalando, y algo que conocemos como una viga cercha que también nos sirve en este tipo de elementos para tener unos grandes voladizos, ¿sí? En este tipo de estructuras como el que estamos viendo acá. Entonces, cuando necesitemos grandes voladizos, entonces yo veo aquí que aquí hay una conformación como una cercha o armadura, ¿sí? En estructura metálica, y vemos que hay un voladizo bastante considerable y que lo podemos manejar gracias a la configuración que se le está dando debido a la conformación de varios elementos que se están unidos en puntos o nodos de mi longitud de la estructura. Algo que hay que tener en cuenta van a ser son las partes de estos elementos estructurales. Ahorita ya les presento, vamos a ver a grandes rasgos cómo se llaman cada una de estas partes, aunque a veces se nombran de manera diferente. Pero estos elementos que estoy señalando acá con el cursor, que son elementos que van perpendiculares a la cercha, son las correas. Ahí es donde seguramente yo apoyo mi tejado, por ejemplo, en el caso de estas dos fotografías, esta que estoy señalando acá. Sí, voy a sacar por aquí la viga hecha y pongo entonces estas dos fotografías para hacer referencia. Algo muy importante que seguramente ustedes deben considerar será que las armaduras solamente van a ser elementos sometidos, los elementos al interior de la armadura, nosotros decimos que son elementos que solamente se pueden transmitir fuerzas axiales. Cuando hablamos de fuerzas axiales, estamos haciendo referencia a fuerzas de tensión o compresión de los elementos estructurales. Quiere decir que las correas deben estar apoyadas en los nodos. Miremos cuáles son las partes de una armadura para que nos vayamos contextualizando y entendamos qué es lo que les estoy explicando. La parte más alta la llamamos la cumbrera. El nodo será la unión de varios elementos en un mismo punto, ¿cierto? La parte de abajo lo llamamos el cordón inferior, ¿sí? Lo llamamos el cordón inferior. Los elementos que conforman la parte superior lo llamamos el cordón superior, cordón inferior, cordón superior. Estos elementos en diagonal llevan ese nombre, diagonales, los elementos entonces que están perpendiculares a la superficie o al cordón inferior, los llamamos montantes, ¿cierto? Y eso básicamente serían las partes de nuestra armadura. La otra que no se alcanza a ver acá, que les quería nombrar, es esto que es los elementos perpendiculares a ella, que son las cerchas. ¿Sí? Estas cerchas entonces son las encargadas de transmitir las cargas, en este caso del tejado, a mi armadura y posteriormente que mi armadura transmita las cargas a las columnas que yo veo por aquí apoyadas. Por aquí está llegando mi armadurita y llega y se apoya en una columna. Importante es que
estos nodos o estas cerchas estén colocadas sobre los nodos. Esto es un caso de lo que no se puede dar. Entonces, fíjense ustedes acá. Y fíjense ustedes acá la diferencia. ¿Sí? Mejor dicho, vamos acá. Acá mi cercha está llegando al nodo, acá mi cercha no llega al nodo. Uno de los principios que nosotros tenemos para el análisis de estas armaduras es que estas no están sometidas a flexión, sino solamente a tensiones y compresiones. Es decir, mi elemento o se comprime o se alarga. Básicamente, el elemento, cada uno de los elementos en la armadura van a tener o compresión o tensión. ¿Listo? No van a tener flexión, como si lo tiene una veguita. Por lo tanto, yo debo colocar son las correas en los nodos, no en la parte intermedia, porque esto generaría entonces una deflexión que yo estoy considerando en el diseño de este tipo de armaduras. ¿Listo? Mis cerchitas deben ir a los nodos. Y allí es donde entonces voy a transmitir la carga y voy a garantizar que se esté trabajando solamente a tensión y a compresión. ¿Listo? Existen tipologías de armaduras, es la que usted quiera. Cuando usted va a seleccionar este tipo de armaduras, pues, o uno, el arquitecto quiere un tipo específico, o dos, usted selecciona la que de manera técnica y de manera económica sea la más viable, ¿cierto? Entonces, que cumpla con los requisitos con los que usted está diseñando y que sea de menor peso posible, para que así garanticemos entonces eh, la seguridad y desde el punto de vista económico, pues no tengamos sobrecostos en la construcción de este tipo de elementos. Pues aquí simplemente coloco seis tipos de armaduras como para mostrarles algunos, pero tipologías hay como colores. Entonces ustedes pueden escoger o pueden inventarse una en función de las necesidades de su proyecto. No necesariamente tiene que ser un tipo de cercha como los que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, tipologías tenemos mucho y en algunos de los casos estas tipologías están dadas o su nombre está dado a la persona que inventó la configuración. Podemos encontrar, eso sí, varias tipologías tipo tijera, varias tipo viga, ¿cierto? O varias jack, que son, digamos, cuando tenemos una cubierta o una sola agua. Depende también, entonces, lo que se vaya a buscar en la edificación o en la bodega o en el centro comercial. ¿Listo? Entonces, como les nombraba, estas son las partes. Partes importantes van a ser los nodos, ¿sí? Los nodos que nosotros vamos a numerar para poder aplicar este elemento o este método del análisis de armaduras. Y que tengamos en cuenta que entonces nuestras correas deben estar aplicadas en los nodos debido a que solamente vamos a considerar efectos de tensión y compresión. ¿Cómo voy a hacer yo el análisis de este tipo de elementos? Pues primero lo que voy a hacer es identificar los nodos, que son estos que tengo en circulito. Y como dijimos anteriormente, básicamente la definición de estos nodos es que sean puntos sobre mi armadura donde llegan o donde confluyen una cantidad de elementos estructurales. ¿Listo? En este caso nosotros los numeramos con letras, que serían, los denominamos con letras, que serían A, B, C, D, E, F, G. Ese orden en los cuales nosotros llamamos a los nodos no tiene importancia. ¿Listo? Simplemente les colocamos una numeración o le ponemos una letra del alfabeto para poder diferenciarlos de los demás y establecer a partir de qué nodo se va a empezar a trabajar. El método que nosotros vamos a utilizar para el análisis se llama el método de los nodos. Por lo tanto, es importante que nosotros los numeremos antes del inicio de cualquier tipo de análisis. Entonces, como habíamos nombrado en la primera diapositiva, importante tener en cuenta que estos elementos estructurales solo trabajan a tensión y a compresión. La tensión, para los efectos gráficos, nosotros la vamos a dibujar con un colorcito azul y va a ser dibujada saliendo del nodo. Siempre sale del nodo. En este caso estamos tomando en cuenta el elemento EF, ¿cierto? El elemento EF
Y decimos que ese elemento se encuentra a tensión cuando dibujamos los vectores de las fuerzas internas saliendo del nodo. Sin embargo, nosotros podemos tener tensiones o compresiones. Nuestra compresión la vamos a dibujar acá en la presentación con el color rojo y la vamos a dibujar entrando al nodo. Esa va a ser la convención de dirección que vamos a tener en cuenta para el análisis de este tipo de armaduras. Y aquí entonces no tendremos deflexión, y si no hay deflexión, entonces no se van a transmitir momentos. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar en mis elementos estructurales en una armadura. Por eso es importante que mis correas lleguen a los nodos y que no las apliquen en la parte media. Es una tarea teniendo en cuenta entonces de manera adecuada el análisis de este tipo de configuraciones en searches. ¿Qué es lo que hace el método de los nodos? El método de los nodos lo que va a hacer es apartar cada uno de los nodos que yo he definido sobre mi armadura y los va a analizar de manera independiente. Eso es lo que va a hacer el método de los nodos. Lo va a analizar entonces en función de qué? Pues de las condiciones estáticas que voy a tener sobre cada uno de ellos. Es decir, yo cojo un nodito, en este caso el nodo A, y ese nodo lo voy a analizar de manera independiente en toda mi estructura. Lo analizo de manera independiente. ¿Sí? Cojo el nodo A y lo analizo de manera independiente. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que el número máximo de incógnitas que yo voy a tener para poder resolver este tipo de problemas en cada nodo es de máximo 2. Si yo tengo más incógnitas, no lo puedo solucionar. ¿Por qué razón? Porque yo voy a partir de que esto se soluciona de manera estática. Estáticamente determinados van a ser esos nodos. Entonces, si esos nodos son estáticamente determinados y yo no estoy teniendo deflexión, no estoy teniendo momentos en los elementos estructurales, pues en el plano solo me puedo plantear dos ecuaciones, ¿cierto? Solo me puedo plantear sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, no más. Es decir, estáticamente yo no puedo resolver sino un máximo de dos incógnitas por cada nodo que tenga en mi armadura. Y eso es lo primero que voy a analizar. ¿Por qué empezar? O lo que debo hacer es empezar por los nodos que están apoyados. ¿Por qué empezar por ellos? Porque en esos nodos, por ejemplo, en el caso de esta armadura, yo las únicas incógnitas que tendría serían FAB y FAC, teniendo por F fuerza del elemento AAC y fuerza del elemento AB. ¿Listo? Que aquí se dibujaron en compresión y en tensión. Finalmente mi problema me va a determinar cuál es la fuerza interna que se está generando en este elemento estructural a partir de la sumatoria de fuerzas, aislando cada uno de los nodos que yo tengo en el elemento estructural. ¿Listo? Eso es lo que va a ser mi... Eso es lo que va a hacer entonces mi método. Aislar cada nodo y analizarlo de manera independiente. Sin embargo, yo puedo simplificar este tipo de problemas de armaduras cuando las configuraciones sean simétricas. Si yo me doy cuenta acá, la mayoría de mis armaduras son simétricas. Si yo quisiera trazar una línea en la cual divido este tipo de elementos, ¿cierto? Lo que tengo en la parte izquierda va a ser igual a lo que tengo en la parte derecha en esta camber truss. ¿Listo? Aquí en esta armadura tipo tijera, lo que tengo en la parte izquierda es igual a lo que tengo en la parte derecha. Aquí en esta tipo viga, lo que tengo en la parte izquierda es igual a lo que tengo en la parte derecha. Y aquí en esta armadura WHO, lo que tengo en la parte izquierda es igual a lo que tengo en la parte derecha. En ese caso, pues entonces yo puedo establecer que estas cuatro armaduras son simétricas.
y lo que hay en la parte izquierda va a ser igual a lo que está en la parte derecha, siempre y cuando las condiciones de carga también se den. Por ejemplo, miren ustedes la armadura que vamos a tomar como ejemplo el día de hoy. Es una armadura que si yo quisiera trazarle una línea en toda la mitad, ¿sí? En toda la mitad, lo que tengo en la parte izquierda es igual a lo que tengo en la parte derecha, incluyendo las cargas aplicadas en los nodos. Es decir, esta armadura es simétrica y bastará solo con analizar alguna de las dos secciones, o la izquierda o la derecha, para hacer el análisis total de la armadura. Porque lo que tengo en la parte izquierda es igual a lo que tengo en la parte derecha. Si hay simetría, las reacciones son iguales. Es decir, todas las fuerzas al interior de estos elementos que conforman esta armadura corresponderán a elementos simétricos. Por lo tanto, la fuerza de AB va a ser igual a la fuerza de GAF. Mi fuerza de BAC va a ser igual a la fuerza de FE. ¿Sí? Mi fuerza de CAD va a ser igual a la fuerza de EAD. Y mi fuerza de BD va a ser igual a la fuerza de FAD. Para eso me sirve entonces a mí la simetría en este tipo de armaduras. ¿Por qué es importante que yo conozca las tensiones y las compresiones en estos elementos? Entonces, ahí podemos ir, por ejemplo, a nuestra aplicación. ¿Todos descargaron la aplicación? Chicos. Sí, profe. Entonces, veamos lo siguiente. Ustedes me van a decir si están viendo mi pantalla del celular. ¿Ustedes están viendo la pantalla del celular en este momento? Está en negro, profe. Está en negro, profe. No se deja conectar. Pero a ver, abrimos otra aplicación por acá. A ver. No están viendo nada, ¿cierto? No, señor. ¿Ahí ven algo? No, señor. Bueno, no me dejó conectarme acá. Esperen a ver, regálenme un segundo. Voy a conectarme por Wi-Fi a ver. Ahí ven, chicos. Nada, profe. No, profe, nada. Bueno, no se pudo. Traté aquí por el Hyper conectarme, pero no. Bueno, entonces ahí en la aplicación ustedes pueden trabajar de modo libre y van a darse cuenta que para correr una armadurita van a tener elementos que se ponen de color rojo o color azul. Ahí hay dos opciones, que es modo libre o desafíos. Si quieren colocar los desafíos, pues ahí pueden irlos llenando. O el modo libre, ustedes dibujen cualquier configuración, le ponen algunos pesos o algunas masas en los nodos, corren su configuración y les va a dar en azul las tensiones, perdón, en azul las compresiones y en rojo las tensiones. ¿Listo? Eso es lo que nos va a dar. Y pues la idea era que hoy pues, molestáramos y viéramos algunas configuraciones y estableciéramos que a partir de tensiones o compresiones, pues nosotros vamos a ver que unos elementos van a ser más robustos que otros en función de las fuerzas internas.
Lastimosamente no lo pude conectar, no sé por qué no les aparece compartido a ustedes, que me parece como si ya lo estuviera compartiendo, pero veo que no lo están viendo ustedes. ¿Ustedes están viendo algo en mi pantalla? No, señor. No, señor. Negro. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar explicando el método de los nodos, porque no les pude compartir lo que queríamos, lo que quería que jugáramos un momento y nos generáramos una dispersión ahí. Pero bueno, entonces, lo que tenemos allá en ese programita va a ser similar a lo que estamos viendo nosotros. Sin embargo, aquí las compresiones las estamos trabajando de color rojo y las tensiones de color azul. ¿Por qué las trabajamos en colores diferentes? Porque estas tensiones y compresiones son como las muestran los programas como SAT, que son los programas de elementos finitos en el cual vamos a aprender también a hacer el análisis de este tipo de armaduras y que comparemos, digamos, los resultados que vamos a obtener en el análisis de la armadura del día de hoy con lo que hacemos en SAT. Bueno, entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí hay algo que no hayamos entendido? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, una pregunta. ¿Las tensiones se generan por los dos puntos de los extremos? Si el elemento está, miren, estamos viendo es el elemento F. Si mi elemento está tensión, en los nodos yo dibujo la fuerza saliendo. ¿Listo? En los nodos del elemento. Es decir, en F sale la fuerza y en E sale la fuerza. Si este elemento, este mismo elemento F estuviera con presión, entra en el punto F y entra en el punto G la fuerza. Esa es la manera o la convención de signos que vamos a tomar nosotros para tensiones y compresiones en función del nodo. Sale del nodo tensión, entra al nodo compresión. ¿Listo? Ok, profe. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, entonces, para entender este método, vamos a hacer un ejemplo que es esta armadura y vamos a determinar las fuerzas internas de los elementos de la misma. ¿Listo? Lo que vamos a hacer en primera instancia para poder determinar el análisis de estas estructuras es analizar cada uno, encontrar las reacciones en el elemento estructural. Eso es lo primero que debemos determinar nosotros. ¿Listo? ¿Cómo encontramos las reacciones en esta armadura? Pues sencillo, vamos a hacer sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. No tiene más que hacerse. ¿Listo? Entonces, yo aquí voy a copiar y vamos a hacer todo el análisis acá. Necesito que me ayuden, por favor, con los cálculos para que esto lo hagamos de la manera más rápida posible. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, vamos a calcular las reacciones. ¿Listo? Reacciones. Entonces, yo sé que en mi punto A tengo una reacción en RA con respecto a X, pero yo analizando, estoy viendo que todas las cargas aplicadas en el elemento estructural están únicamente en el sentido de la gravedad. Quiere decir que esta reacción que tengo entonces en el punto A con respecto a X es igual a 0, ¿cierto? La reacción en el punto A con respecto a Y va a ser igual entonces a un valor porque tengo cargas aplicadas en el sentido de la gravedad. En este punto yo no estoy teniendo en cuenta el peso propio de los elementos estructurales, solamente las cargas externas que están viéndose involucradas en mi armadurita, ¿listo? Entonces para las fuerzas externas, que cada una son de 6 kips y están aplicadas en el nodo C y en el nodo B, voy a calcularle las reacciones que se sufren en el punto A y el punto G, que son los apoyos de esta armadura. Entonces, para calcular esto, primero yo me planteo una sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto?
Esta sumatoria de fuerzas en Y, entonces yo la puedo establecer de manera muy sencilla. Porque lo único que tengo es R a Y, ¿cierto? Menos 6 kips menos 6 kips más RGY, y esto va a ser entonces igual a 0 por las condiciones de equilibrio estático que yo tengo allí. ¿Listo? Entonces aquí tengo involucradas dos incógnitas. Entonces me voy a plantear una segunda ecuación, que va a ser sumatoria de momentos. Y vamos a hacerlo con respecto a el punto A. ¿Listo? A mi punto A. Entonces, si yo hiciera la sumatoria de momentos con respecto a este punto, ¿qué me va a generar momentos? La carga de 6 kips, las dos cargas de 6 kips en C y en E, y la reacción en el punto G con respecto a Y. ¿Listo? Entonces, esta fuerza de 6 kips generará un momento negativo, ¿cierto? De menos 6 kips por la distancia, que serán de 18 pies. La fuerza de 6 kips en el nodo E generará un momento negativo de menos 6 kips por la distancia que tengo desde A a esa fuerza, que serán entonces 36 pies, ¿cierto? Más la reacción en G con respecto a Y por la distancia que tengo desde A hasta G, que son entonces 18 por 3, ¿cierto? 18, 8, 40 y 54. 54 pies, y esto será entonces igual a 0. Si me doy cuenta de esta ecuación, la única incógnita que tengo es RGY. Por favor, despejen RGY y me dicen qué valor tiene la reacción en el punto G con respecto a Y. Despejenla, por favor. ¿Cuánto les dio RGY? Por eso una pregunta. ¿Eso se expresaría en unidades kips sobre pies? ¿O cómo se expresaría antes de pasarlo al otro lado? Ah, aquí, cuando usted multiplica 6 por 36. Sí, señor. Sí, kips por pie. Ok, profe, gracias. Profe, a mí me dio 6 kips. Sí, señor. Listo. Entonces, de acá yo encuentro que RGY es igual a 6 kips. ¿Cierto? Y con este valor de RGY, pues yo sé que aquí lo tengo involucrado en esta ecuación. Podré despejar entonces R a Y, ¿cierto? Y como estoy viendo ahí, pues R a G, ¿qué valor tendrá? Pues los mismos 6 kips. Y tiene lógica, ¿no? Porque hablábamos que esto es una cercha simétrica. Entonces, al ser simétrica, las dos reacciones, ¿qué valor deberían tener? El mismo. Nos damos cuenta acá, el valor de la reacción en A y en G tienen el mismo valor, que es 6 kips y 6 kips. ¿Listo? Entonces, estas reacciones en A serán 6 kips y la reacción en G será 6 kips. Y ya serán entonces, a partir de la sumatoria
de fuerzas y de momentos las dos incógnitas que tengo presente en mi problema. ¿Listo? Entonces, cuando yo analizo, cuando ya encuentro las reacciones, yo voy a buscar un nodo en el cual tenga únicamente dos incógnitas. ¿Cuál será el nodo en el cual las fuerzas internas solamente sean dos fuerzas internas desconocidas? ¿Cuál nodo sobre la armadura cumple esos requisitos? Les pregunto a ustedes, chicos, ¿con qué nodo podríamos arrancar el análisis de la armadura, teniendo en cuenta que el máximo número de incógnitas debe ser 2? ¿En qué nodo podemos arrancar? ¿En el A o en el G, profe? Correcto, ¿cierto? En el nodo A o en el nodo G. ¿Por qué? En el nodo A la única incógnita es la fuerza B o la fuerza C. Y en el G será mi fuerza GF o GE. ¿Qué pasa si yo arranco del C? Pues tengo AC, CE, CD, CB, que no conozco valor, solo conozco la fuerza puntual aplicada ahí. ¿Qué pasa si arranco en B? BA, BC, BD, no son conocidas, no las conozco, no puedo determinarlo, porque solo me va a plantear dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, el número máximo de incógnitas con el cual yo voy a analizar los nodos es de 2. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el nodo A. Con mi nodito A. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues arranquemos acá con el nodo A. ¿Listo? Voy a dejar acá esto. Y yo lo que hago es recortar mi cercha y aislar ese nodito. Voy a dejar solamente el nodo A. Mi nodo A es el único que voy a tener en cuenta. Entonces, al hacer y aislar mi nodo, pues tengo la reacción a X que es 0, tengo la reacción a Y que es 6 kips, pero adicional a eso tengo una fuerza interna, ¿sí? Va a decir, ¿qué es la fuerza del elemento de A hasta B? Porque B es el nodo que tengo en la parte superior, ¿listo? Y tendré entonces una fuerza interna de mi elemento A hasta mi nodo C. Una fuerza de FAC. Y esas serán entonces las dos fuerzas que desconozco. Estas serán entonces incógnitas. Incógnitas para mi problema. ¿Listo? Entonces yo tengo que plantear algo. Debo encontrar, o lo que yo voy a hacer es establecer mi eje coordenado a partir del nodo. ¿Listo? Entonces a partir de mi nodito, yo voy a establecer el eje coordenado en el elemento estructural. Listo, entonces ese será mi eje coordenado. Entonces lo voy a llamar, que aquí voy a tener las X, el eje coordenado de las X, y entonces aquí arriba tendré mi eje coordenado de las Y. ¿Listo? Lo voy a mandar atrás para que no interfiera.
Alejo, pero con medios de Putin. Porque su mamá- Entonces, voy a llevar mis ejes coordenados a la parte inferior para que no me tapen aquí el dibujo. Y finalmente, entonces, lo que tendría es lo que estoy viendo ahí en la diapositiva. Necesito entonces encontrar el ángulo entre el elemento AB y el elemento AC, ¿cierto? Para poder establecer cada una de las componentes que va a tener la fuerza, tanto en el eje coordenado de las Y como en el eje coordenado de las X. Esta fuerza AB, entonces, tiene componentes en X y en Y, por lo tanto, debo conocer su ángulo y a partir de ese ángulo descomponer esa fuerza al interior del elemento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encuentro ese ángulo? Yo voy a establecer que tengo un triángulo rectángulo aquí, que es simétrico al que tengo en la parte izquierda, ¿cierto? Que tiene una base de 9 pies y tiene una altura de 12 pies, como estoy viendo acá, por las dimensiones que me está dando mi problema. Ese triangulito tiene entonces una base de 9 pies y una altura de 12 pies. Si yo quisiera encontrar el ángulo que tengo acá, para poder determinar estas componentes, ¿cierto? Yo lo puedo realizar. Este ángulo es el ángulo opuesto al cateto de 12 pies y el ángulo adyacente al cateto de 9 pies, ¿cierto? ¿Cómo puedo entonces determinar ese ángulo teta que tengo entre esos dos elementos? Es decir, teta, ¿a qué va a ser igual? Tangente a la -1 del opuesto sobre el adyacente. Listo. Entonces mi ángulo teta va a ser igual a tangente la -1 de mi cateto opuesto sobre el adyacente. El cateto opuesto entonces es 12 pies, ¿cierto? Sobre 9 pies. Quiere decir entonces que mi ángulo teta, ¿qué valor tiene? $53.13. 53.13 grados, ¿cierto? Y ese será entonces el valor de mi ángulo teta que yo tengo entre estos dos elementos. Es decir, el ángulo que se me... Profe, ese ángulo ya Perdón, no le escuché nada. ¿Nos puede repetir la ese pregunta? ángulo, ese ángulo va a aplicar para toda para toda la armadura. Exacto. Si yo me doy cuenta, aquí lo que tengo son triángulos simétricos. Miren, este es el mismo triángulo que este. Este triángulo es el mismo que tengo acá, el mismo que tengo acá, ¿sí? Entonces, finalmente el ángulo que tengo entre cada uno de los elementos estructurales, pues va a ser el mismo. Son los mismos triángulos que se están conformando, tienen los mismos catetos, es una estructura muy simétrica, por lo tanto ese ángulo puede llegar a aplicar para todos de aquí en adelante. ¿Hasta aquí vamos todos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora lo que vamos a hacer es establecer nuestra sumatoria de fuerzas con respecto a X y con respecto a Y para poder calcular cada una de las icónitas que tenemos allí. Entonces, sumatoria de fuerzas con respecto a X, empecemos. Sumatoria de fuerzas con respecto a X. ¿Qué tengo yo con respecto a mi eje coordenado X? Esta fuerza ya no la voy a incluir porque sé que tiene una magnitud 0, entonces, pues si la coloco igual no influye en nada. Con respecto a X, ¿qué voy a tener? Mi FAC, ¿sí? Que es una fuerza positiva, porque yo la dibujé
Inicialmente asumo que este elemento está a tensión, aunque no lo sé. Mi problema es que me lo va a decir si está a tensión o no, pero yo lo asumo que sí. Entonces digo, FAC va a ser positivo y mi fuerza AB tiene una componente entonces en X, que va a ser igual a una fuerza positiva también de la magnitud o de la hipotenusa de ese triángulo de fuerzas que se pueden conformar a partir de la descomposición de la misma, que será entonces FAB, y FAB será el cateto adyacente, es decir, lo multiplico por el coseno o por el seno. ¿Por qué lo multiplico, muchachos? Qué Por pena. el coseno, profe. Señora. ¿Alguien iba a preguntar? Bueno, por el coseno, entonces de mi ángulo teta, ¿cierto? Por el coseno de mi ángulo teta. ¿Y qué otra fuerza o qué otra componente tengo con respecto a X? ¿Tengo algo más? Chicos, No, profe. no tengo nada más, entonces será igual a 0. ¿Listo? Esa será entonces mi primera sumatoria de fuerzas, donde tengo dos incógnitas. Esto lo voy a colocar acá. Digámosle que esta es una incógnita, la ponemos en rojito. Y esta es otra incógnita, que la vamos a poner en otro color. Pongámosle anaranjado. ¿Listo? Ahora realicemos nuestra segunda ecuación, que sería sumatoria de fuerzas con respecto a Y. ¿Qué tengo con respecto a Y? Con respecto a mi eje coordenado tengo la reacción en AY, ¿cierto? Reacción en AY, que es positiva porque sube. ¿Y qué más tendré? La componente en Y de mi fuerza AB. Entonces, también es positiva y será entonces mi fuerza AB por el seno de mi ángulo teta. Y eso debe ser igual a 0. ¿Cierto? Tengo algo más en mi sumatoria de fuerzas con respecto a Y. ¿Tengo algo más allí? ¿Tengo algo más allí, chicos? No, profe. Bueno, entonces de aquí yo sé que R a Y es 6 kips, ¿cierto? Más mi F a B, que será la incógnita, por el seno de mi ángulo teta, que va a ser igual a 0. Entonces de aquí yo puedo despejar esta incógnita, que será mi fuerza AB. Y mi fuerza AB, ¿qué valor tiene, chicos? Teniendo en cuenta también acá que teta lo puedo reemplazar por el 53.13 grados. FAB, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto les da FAB? Menos 7.5, profe. Listo. Entonces, fijémonos que me da menos 7.5 kips, ¿cierto? Menos 7.5 kips será el valor que tengo para mi fuerza AB. Con este valor de FAB yo ya podría reemplazar en la ecuación 1. Entonces, digo reemplazando en la ecuación 1, ¿qué obtengo? Entonces yo digo, mi ecuación 1 es esta. Yo ya puedo reemplazar FAB por este 7.5 kips, ¿cierto? Que es un valor negativo, y esto entonces multiplicado por el coseno de 53.13 grados
debe ser igual a 0. La única incógnita entonces que tengo acá será mi fuerza AC. Y mi fuerza AC entonces, ¿qué valor tiene? 4.5, profe. 4.5 kips. ¿Listo? Entonces, FAB, les voy a decir que es menos 7.5. Pero entonces, vamos a identificar qué quiere decir que me haya dado negativo acá. Quiere decir que la convención que yo tomé inicialmente no es la correcta para mi fuerza interna, sino que más bien eso no está trabajando a tensión, sino que va en sentido contrario. Y estaría entonces trabajando a compresión mi elemento estructural. ¿Listo? Entonces, quiere decir que la fuerza AB tiene una magnitud de 7.5 kips, pero el elemento está trabajando a compresión. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir que me haya dado acá negativo en mi sumatoria de fuerzas. Y ahora FAC. FAC sí me dio 4.5 kips y me dio que está actuando en el sentido que yo lo dibujé inicialmente, por eso lo dejo de la misma manera. Ese sería entonces los valores que voy a tener para mis elementos estructurales. FAC 4.5, y como yo lo dibujé a tensión y conservó su signo, quiere decir que ese sí está trabajando a tensión. Entonces lo dejo a tensión. Y FAB me dio menos 7.5, quiere decir que como lo dibujé o lo planteé inicialmente, no es la fuerza interna correcta, por lo tanto la cambio de sentido, y digo que ese elemento AB está sometiéndose a compresión. AB está comprimido y hace esa tensión. ¿Sí queda claro? ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? Chicos, Sí, señor. ¿me están siguiendo? ¿No me están siguiendo? Necesito que pregunten si no están entendiendo, porque si no, asumo que sí. No, profe, está claro. Bien, profe, todo. Solo hablan los mismos 5 de siempre. Bueno, entonces asumimos que todos entendieron este análisis de mi nodo A. Listo, ahora vamos con el nodo B. Entonces voy a copiarme esto, control C, control B. Le voy a dar nodo B, quiere decir que ahora el nodo que voy a utilizar o que voy a discretizar va a ser este nodito B. Este va a ser el nodo que voy a tener en cuenta entonces para mi análisis estructural. Entonces en el nodo B ya no tengo esta reacción, la suprimo, ya no tengo este valor de 6 kips, no tengo la reacción con respecto a X, ¿sí? Sino más bien tengo es una fuerza que la voy a asumir, está trabajando entonces en tensión, que será la fuerza del elemento BAD, ¿cierto? La fuerza del elemento BAD, y que no conozco el valor, ni conozco si trabaja tensión a compresión, simplemente para empezar a hacer los cálculos yo asumo que está a tensión. Sí, la conozco. Medio era compresión, quiere decir que la voy a dibujar siempre entrando al nodo. Y tiene un valor de 7.5 kips. ¿Listo? Y la fuerza de B a C, es una fuerza desconocida para mí. Entonces voy a decir que inicialmente la voy a trabajar como si estuviera tensionándose ese elemento estructural ahí. ¿Listo? Eso es lo que voy a decir. Mi fuerza de B a C, de B a C. ¿Listo? Y ahora reviso acá cuál será el ángulo teta que yo voy a tener. Entonces, si yo reviso esto,
de manera juiciosa, pues el ángulo que yo voy a tener, ese color está muy feo, entre mi eje de las X y mi elemento AB, ¿qué ángulo será? 36,87. Listo. Pongámosle aquí otro color. Entonces yo por alternos internos puedo trabajar o con el ángulo que encontré, ¿cierto? Recordemos que este era nuestro ángulo teta que tengo entre A y C por alternos internos, el que tengo entre el eje Y y B, acá en el nodo B, entonces será este teta, ¿cierto? Este será el ángulo que tengo entonces entre esos elementos. Este angulito será el mismo que yo encontré de teta, ¿listo? Este será mi mismo ángulo teta, que ya le voy a quitar aquí esta ecuación. Y este será mi mismo angulito teta. Pero lo que nos dice nuestro compañero es que el complemento, pues este ángulo alfa será 90 menos teta, por lo tanto le da los 36 grados que nos estaba comentando. Y yo pues escojo con qué ángulo trabajo, si trabajo con teta o con este complemento que sería alfa. ¿Listo? Para no volver a hacer cálculos ni confundirme, voy a trabajar por alternos internos con este ángulo teta. ¿Listo? Control C, control V, y el ángulo que tengo acá también es ese mismo ángulo teta, que fíjese entonces todos la simetría que tenemos en esta armadura, ¿cierto? Este triángulo es este mismo que nosotros analizamos acá, que tiene una altura de 12 y una base de 9 pies, y que este ángulo teta nos dio entonces 53,13 grados. ¿Sí estamos de acuerdo todos con eso? Sí, profe. Sí, señor. Listo, este ángulo entonces será mi ángulo teta nuevamente. Entonces, las fuerzas desconocidas serán mi fuerza de BD y mi fuerza de BC. Ahora, ¿qué debo plantearme? Una vez ya hago el diagrama de cuerpo libre en mi nodo, pues entonces yo reviso que las únicas incógnitas que tenga sean como máximo 2, en este caso FBD y FBC, y establezco nuevamente la sumatoria de fuerzas con respecto a X y con respecto a Y. Para este caso, con respecto a X, ¿yo qué tengo? Voy a tener la componente de la FAB, de la FBC y FBD. Entonces, FBD, que es una incógnita, FBD, la dejo acá en rojo, que solamente tiene componente en el eje coordenado de las X. FBC, que es otra incógnita, pues FBC, que es otra incógnita, va a ser igual a la componente con respecto a X de esta fuerza. Como estoy trabajando con mi ángulo teta de 53 grados, que es este, será entre FBC y FBD, entonces la componente va a ser multiplicada la hipotenusa por el coseno de mi ángulo teta tal como lo tengo acá. ¿Listo? FBC por el coseno del ángulo teta, ya que es el cateto adyacente a ese ángulo. Y le voy a adicionar, entonces, una fuerza FAB, que si yo me cuenta esta fuerza está entrando al nodo, entonces al entrar al nodo, pasaría al cuadrante número 1, y la componente en X y en Y son positivas, ¿cierto? Si yo me doy cuenta acá, las componentes X y Y son positivas. ¿Listo? Entonces será más, ¿cierto? La fuerza AB, que es conocida, multiplicado, entonces, ¿qué valor? ¿Multiplicado por qué? ¿Por el seno o por el coseno? Por el coseno de mi ángulo teta, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo.
Tenemos entonces la sumatoria de mis fuerzas con respecto a X. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas con respecto a Y. ¿Qué tenemos con respecto a Y? Pues con respecto a Y, voy a tener la componente de la fuerza BC y la componente de la fuerza FAB. ¿Listo? Con respecto a Y, entonces tengo FAB, ¿sí? Por el seno de mi ángulo teta. Que será entonces una componente positiva. Y FBC sí tendrá una componente negativa, fíjese. En Y menos FBC por el seno del ángulo teta que yo tengo aquí. Y eso entonces será igual a 0. ¿Tengo alguna otra componente actuando con respecto a ese eje Y? FBC, entonces será una incógnita. Entonces, copiémosle acá. Y esas serán entonces las dos incógnitas que tengo en mi problema. Si yo reemplazara acá, entonces FAB por el valor que obtuve anteriormente de 7.5 kips, y mi ángulo teta lo reemplazo entonces por 53.13 grados. La única incógnita presente en esta ecuación es FBC. FBC, ¿a cuánto es igual? ¿Cuánto les da FBC? Chicos, ¿cuánto les da FBC? 7.5, 9.37. profe. 7.5, ¿cierto? Este ángulo también son los mismos 53.13. 7.5 kips. ¿Listo? Nos da positivo, quiere decir que el sentido con el cual hemos trabajado la fuerza es correcto. Y decimos que esto tiene una componente de 7.5 kips y que está trabajando entonces en tensión. ¿Listo? Ahora, FBD, ya con este valor de FBC, pues vuelvo a hacer lo mismo, reemplazando FBC en 1. Yo entonces encontraré entonces mi incógnita FBD. Entonces FBD será la incógnita 7.5 kips, será FBC, y mi ángulo entonces teta será igual a 53.13. Quiere decir que la fuerza FBD, ¿a cuánto es igual? ¿Cuánto nos da esa fuerza, muchachos? Menos 9 kips, profe. Menos 9 kips. Listo, entonces aquí quiere decir que mi FBD tiene un valor de 9 kips, pero al haberme dado negativo acá en la sumatoria, entonces se encuentra el elemento a compresión. ¿Sí queda claro? El dibujo entonces de mi flechita ya no será un dibujo saliendo del nodo, sino más bien entrando al mismo. Y el color que nosotros tomamos como convención para las tensiones es un color rojo. Perdón, para las compresiones es color rojo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, señor. Perfecto.
Entonces, ahora yo debo mirar a qué nodo puedo pasar de mi armadura. Teniendo en cuenta que yo tengo una armadura simétrica, pues me quedaría simplemente por analizar mi nodo C y mi nodo D, ya que E, F y G serían iguales o equivalentes a lo siguiente: E a C, G a A y F a B. Y las fuerzas internas tendrían los mismos valores. Simplemente aquí podré entonces comprobar, o lo vamos a comprobar mediante el programa SAP. Entonces hagamos el nodo C y el nodo D. Y el día sábado hacemos la modelación cita en SAP de esta armadura para que entonces veamos que los comportamientos nos deben dar de igual manera. ¿Listo? Entonces, pasemos a nuestro nodo C. Bajar esto por acá y hacemos el recorte, aislamos el nodo C. Es decir, vamos a llevar este nodito C aislándolo de toda mi armadura. Y aquí vamos a incluir entonces esta fuerza de 6 kips que estoy teniendo ahí. ¿Listo? Veamos el nodo C, qué es lo que tiene. Tendrá la fuerza en ese punto aplicada de menos 6 kips, que va hacia abajo. Tendremos entonces el elemento de CAB, que lo hemos calculado aquí, que es el mismo FBC, que está entonces a tensión, es decir, va a salir del nodo en dirección del elemento. Y este triangulito ya podría yo borrarlo porque no lo necesito más. Y que tiene entonces una fuerza, en este caso es desde C a B, de 7.5 kips en tensión. Tendré entonces el elemento de CA, que lo calculé en mi primer nodo, que tiene una magnitud entonces de 4.5 a tensión. Que entonces la voy a dibujar saliendo del nodo. Tiene una magnitud de 4.5 kips. Y tendré entonces la fuerza de CAD y de CAE de CAD y de CAE. De CAD, que será entonces una desconocida, y de CAE, que será entonces una fuerza desconocida. El ángulo entonces que yo tengo entre mi elemento AC y mi elemento AB sigue siendo el ángulo θ definido, así como el ángulo que tengo entre CD y CE. Será el definido de 53.13 grados. Y ambas asumo que se encuentran entonces sometidas a tensión.
Y este sería el diagramita de cuerpo libre que obtengo para el nodo C, ¿cierto? Donde tengo 4 elementos actuando y únicamente 2 incógnitas que será FCD y FCE. FAB. No, Alejandro, es que FAB, si yo aíslo mi nodo C, no tiene incidencia allí. Entonces, este no lo debo tener en cuenta. ¿Listo? Solamente a C llega el elemento BC, el elemento CD, el elemento CA y el elemento CE. ¿Sí, Alejandro? ¿Queda claro? Ah, venga a ver si es que lo tengo ahí metido. No, este sí lo voy a borrar. Tranquilo. Listo. Sí, para que no nos confundamos, ese no va. Solamente va lo que está dibujado ahora sí en mi presentación. ¿Listo, Alejo? Listo. Entonces, las únicas dos incógnitas serán entonces FCD y FCE. No tengo más. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo de siempre. Hacer sumatoria de fuerzas con respecto a X y con respecto a Y. ¿Listo? ¿Qué voy a tener con respecto a X, chicos? ¿Cómo sería esa sumatoria? ¿Quién me dice? Con respecto a X, ¿cómo quedaría mi sumatoria? Menos FAC, ¿no? Menos F AC, Sí. correcto. Entonces este lo vamos a dejar por acá. Menos, yo voy a colocar acá, para involucrar las dos incógnitas que voy a tener. Menos FAC, ¿qué más quedaría? ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tenemos con respecto a X? FCB, ¿no? FCD es una componente. Vamos a llamar esto la primera incógnita, que sería FCD. ¿Por qué? ¿Por el seno o por el coseno del ángulo teta? Coseno, profe. Por el seno, sí. ¿No? ¿Cierto? Que es el cateto opuesto, mire. FCD yo lo proyectara y tendría entonces el cateto opuesto por el coseno de 53.13, o mejor dicho, por el coseno de mi ángulo teta. ¿Sí? ¿Qué más tengo ahí con respecto a X? ¿Qué otra fuerza tengo actuando aquí, muchachos? FC, Incógnita, ¿no? Es cierto, que será entonces positiva más FCE, ¿cierto? ¿Y cuál será la otra componente? La FCB, ¿cierto? FCB, aquí simplemente le voy a cambiar en función de la nomenclatura porque ahora partimos del nodo CAB, por el coseno de mi ángulo teta, y esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Y esta sería entonces mi sumatoria de fuerzas con respecto al eje coordenado de las X. ¿Tengo algo más ahí actuando? No, no, No. no. No hay nada más. Listo. Ahora mi sumatoria de fuerzas con respecto al eje de las Y. ¿Qué tengo con respecto a Y? Entonces, con respecto a Y, yo tengo en primera instancia estos 6 kips, que son negativos, menos 6 kips, ¿sí? Que es la fuerza externa que está aplicada en el nodo C. Y tendré la componente de FCB y FCD, ¿cierto? Que ambas van en el sentido del eje Y positivo, es decir, más FCD por el seno de mi ángulo teta, ¿cierto? Más mi FCB por el seno
de mi ángulo teta y esto va a ser igual a 0. ¿Cierto? ¿Tenemos algo más, chicos? No, señor. No, profe. No tenemos nada más. Entonces, involucrado en eso. Sabemos entonces que mi incógnita será FCD, la que tengo con rojito, y FCB, pues es un valor conocido, es decir, de aquí yo podría despejar mi valor de la fuerza. Profe, Sí. una pregunta, en la sumatoria de fuerzas en X, FCB no sería negativo. FCB. En X, uy, sí, claro. Sí, porque va en este cuadrante. Muchas gracias. Aquí es negativo. Porque mi componente de la fuerza en CB está actuando en el eje de las X negativo, ¿cierto? Entonces aquí se nos pasó este signo. Pero quiero que tengamos claros todos que esta componente va a ser negativa con respecto a X. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, señor. Gracias por aclararnos ahí, si no, ese error nos hubiera condenado aquí las incógnitas en la armadura. Listo, verifiquemos que todos los signos estén bien para proceder a despejar entonces. FCD, componente positiva, correcto, FCB negativa, FCD positiva, FAC negativa, y en sumatoria de fuerzas con respecto a Y, menos 6 kips, más FCD, más FCB. Listo. Correcto, entonces de aquí esta ecuación FCD será la incógnita y yo sé que mi ángulo teta es de 53.13 grados y que FCB entonces tiene 7.5 kips. Por favor, FCD de mi ecuación número 2, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto me da? Despejemos ese valor, por favor. ¿Cuánto nos da FCD? Profe, a mí me da 0 kips. 0 kips, listo. ¿A todos les dio 0? Chicos, ¿quién más la encontró? Profe, un momento que lo estaba haciendo. Listo. Verifiquémoslo, por favor. Alejandro le da menos. A mí me da un número pequeñito, ¿Qué tan pequeñito? 1.2 por 10 a la menos 5. Entonces es 0. ¿Listo?
¿Listo? Sí, profe, también me da el número pequeñito. Eso sí, da 1 por 10 a la menos 5, es decir, 0. ¿Listo? Tendremos ese elemento que cuando no tiene fuerzas internas, entonces está a manera constructiva o está por dar estabilidad, pero no transmite fuerzas. ¿Listo? Entonces este elemento será un elemento de fuerza 0. Y ahora con ese elemento de fuerza 0 yo reemplazo en la ecuación 1, ¿cierto? Esa ecuación 1, entonces la única incógnita que voy a tener yo será mi FCB. Este valor entonces será 0. FCB será la única incógnita, mi ángulo entonces será este ángulo de 53.13. FAC, entonces 4.5 kips. Y FCE, ¿cierto? FCE. Perdón, aquí esta no es la incógnita. FCB 7.5 kips. Y aquí entonces corrijamos que la incógnita es FCE. ¿Listo? Entonces de acá, FC, ¿a qué será igual? Despejando de acá, ¿cuánto nos da? Sí, profe, a mí me dio 9 también. Listo. 9 kips. Ese será entonces el valor de mi fuerza C. Me da 9 kips positivo, lo que quiere decir que este elemento se encuentra en tensión. ¿Listo? Y ese sería entonces mi diagramita para el nodo C. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, chicos? Profe, a mí me surgió una duda. Sí. Digamos, usted nos decía que cuando las fuerzas dan negativas es porque, o sea, ejercen una fuerza de compresión. Sí, señor. Pero, digamos, al momento de hacer, o sea, de ejecutar las ecuaciones, o sea, las sumatorias, ese signo no influye. Claro. Claro, aquí influye. Nosotros lo tenemos en cuenta con el mismo signo. Por ejemplo, en este caso, en el nodo A, lo dejamos en cuenta con el menos 7.5. Ok. O sea, cuando lo tenga dentro de sus ecuaciones, usted no le puede cambiar el signo. Lo conserva. Ya cuando pasa al otro nodo, si en este caso ya le da positivo, pues ya es otra cosa. Porque aquí proyectamos la fuerza del nodo saliendo y nos da que es positivo tanto en X como en Y la componente de la fuerza. ¿Listo? Pero dentro del mismo nodo del cual usted lo encontró, debe conservar el signo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Listo, muchachos. ¿Qué otra duda tenemos? Bueno, chicos, entonces vamos a dejar la sesión por el día de hoy hasta acá. Vamos el sábado a terminar el ejercicio y vamos a comprobar el mismo en el programa SAP 2000. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces, que buena noche. Profe, qué pena. Mucho. ¿Usted Señor, nos comparte esta presentación? esta presentación, claro, se las voy a pasar entonces. Se las voy a pasar en PDF para que la tengan ahí.
Profe, ¿el video también lo va a subir al canal? Sí, claro, eso lo subimos. ¿Falta algo por subir, muchachos? Profe, ¿la presentación en qué lado queda? Vamos a subir a YouTube para subirla. De una vez la subimos allá. Hechas. ¿Qué otra dudita tienen, chicos? Profe, y para lo de los programas, para instalar los programas, ¿Yo no les envié los links? pues Sí, de los archivos. Sí, el sábado los instalamos. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces el sábado instalamos el programa y de una vez lo usamos. Entonces nos vemos el día sábado, instalamos los programas acá. La primera media horita, 45 minutos de clase, hacemos esa madura rápidamente y terminamos el nodo D. ¿Listo? Profe, ¿en ¿Listo? dónde envía el PDF? Yo se lo envío con el monitor. Ah, listo, profe, gracias. Se los envío ahí por el grupo de WhatsApp. Y les envío el link también que monté ahorita de esta presentación para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, muchachos?